gusto estar acá. Gracias a todos por esta asistencia. Vamos a conversar un poquito de tecnología. Eh, Va a ser totalmente complementario con lo que dijo Ramón y comparto muchos de los conceptos que dijo Ramón. Tal vez una de las cosas que tal vez, como que se llama, agregaría que mucho de esto tal vez parte antes que la universidad. Ya vemos nuestros niños, los hijos, nuestros jóvenes que ya en el colegio ya están teniendo un cambio sobre esta aproximación. Bueno, me gusta partir esto, si bien no es para entrar en detalle en esto, yo hoy día puedo definir que las tecnologías han avanzado en los últimos 30 años que me ha tocado vivir desde la generación en banca, desde las primeras páginas web hasta lo que está pasando hoy día. Por una parte, que son todos estos algoritmos, todos estos programas donde está la inteligencia artificial y sus modelos, por supuesto, todo lo que son la ciberseguridad, nuestra gran capacidad que ha tenido la conectividad, que mucho de lo que son los avances actuales tienen que ver con esa capacidad que ha ido escalando día a día. Un tercer punto es de las arquitecturas que tienen que ver cómo yo ordeno los datos, dónde los ordeno, cómo los protejo, que vemos de hoy día que se habla mucho de los blockchain, de las criptomonedas. Y una parte importante, cómo yo interactúo con lo digital, que antes interactuaba con una tarjeta, después con un terminal, después con mi computador, después con el smartphone, con los relojes, con los lentes. Estamos viendo muchas formas de interactuar. Y al final estamos viendo que todas estas cosas están convergiendo y van teniendo distintas velocidades, pero es como para entender. Esto es para entender que todas las tecnologías disruptivas están avanzando y no solo es la parte de la inteligencia artificial, si bien hoy día nos vamos a centrar en esa inteligencia artificial. Y por ejemplo, acá destaco el mundo gaming. Hoy día, si ustedes no saben, hay cerca de 8 a 9 millones de gamers en Chile que son personas que están más de 10 horas conectados al número de gamers, donde hay estrategias, donde hay muchas cosas que ocurren. Y ahí es donde están la juventud, los menores de 20 son por lo menos el 60% de ese universo. Entonces estamos viendo cuando hablaba recién Ramón, por eso yo le doy importancia a que la educación en su completo total se tiene que repensar y converger a la universidad, pero tiene que partir un poco antes. Y ya está partiendo antes, por lo cual muchas veces los profesores están llegando y la educación y los institutos están llegando después que los mismos estudiantes. Bueno, la inteligencia artificial es un poco de tecnología, sí, es un poco de datos, también. Son los talentos que van, también. Y también el riesgo. Estas cuatro cosas las voy a ir repasando para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Bueno, fíjense esto que habla el tema. No es la inteligencia la que te va a quitar el trabajo, sino la persona que sabe usar la inteligencia artificial lo hará. Es por eso que acá hay una invitación a todos en cada uno de los roles de empezar a jugar, de empezar a entender, de empezar a tener estos pequeños conocimientos tácticos para llegar a usar algo un poquito más profundo. La inteligencia artificial lo está cambiando todo, está cambiando la cadena de valor. Y acá, hace algunos años, como dijo Ramón, empezamos a ver cosas como esta. Y ustedes dicen, ¿qué pasó ahí? Se generó una desinformación como fake news. Es decir, muchos creyeron que era verdad. ¿Cómo el Papa está yendo a ese nivel de compras, que esta es una parte que es de una marca valenciaga que es muy cara? Pero se utilizó inteligencia artificial generativa, Midjourney en particular, y puso en manifiesto el concepto de la ética. Pero si yo veo cómo se hizo eso, este es lo que le llaman, y vamos a estar viendo algunos casos del prompt, es decir, empieza a existir una nueva dimensión de cómo yo interactúo con la máquina. Antes interactuaba con cosas simples, hoy día empiezo a interactuar en una conversación que tengo que ser mucho más preciso, y eso va mostrando un poquito el valor. Acá está el prompt del que hizo ese dibujo y se ve que se necesita conocimiento. Empezamos a ver la importancia, cómo va evolucionando y cómo a través de un prompt distinto me da imágenes distintas. Lo que hablaba Ramón, que si cada uno interactúa con su particularidad, con su definición con la inteligencia artificial, las respuestas van a ser distintas. Empezamos a ver ya cosas como empresas que empiezan a hacer y a usar intensivamente inteligencia artificial. Empezamos a cuestionarnos ya ciertos tipos de trabajo.
¿Todos los trabajos van a sobrevivir a esta nueva revolución? Yo creo que esa es una cosa que también tiene que ver con los programas y con lo que se enseña. ¿Qué va a vivir y qué no va a vivir? ¿Dónde está la importancia de la educación o dónde tiene que colocar foco? Empezamos a ver cosas como esta. Imagínense, este fue un experimento social que se hizo con más de 1,1 millón de oyentes mensuales de Spotify, de un conjunto y todo creado por inteligencia artificial, música creada, imágenes creadas, incluso experiencias creadas con inteligencia artificial. Y ya la gente empieza a no darse cuenta esa frontera entre lo humano y lo digital. Empezamos a ver que el año 2019, explícame ¿qué es la computación cuántica como si tuviera un niño de 5 años? Y esto respondía ChatGPT 2. Fíjense cómo fue completando ChatGPT 3, ChatGPT 4. Ya empezamos a ver la cantidad de evolución que ha tenido en los últimos años la inteligencia artificial y como vamos a ver un poquito más adelante en esta pequeña charla, empezamos a hablar ya de la inteligencia artificial generativa. Empezamos a ver cómo evolucionó desde el 2014 el tema de imagen hasta llegar hoy día. Aunque no lo crean, ya tengo barbita, ese soy yo joven, ya me hace eso, ya me disfraza de lo que yo quiera. Empezamos a ver cómo del 2002 al 2012, cómo empezó a generar con un prompt la calidad de la imagen. Esta foto es genial, la hizo Midjourney. Acá no es que le dijeron a el Midjourney, haz un Trump despeinado. No, lo pusieron en un lugar y en ese lugar la inteligencia artificial sabía que había viento y lo despeinó porque había viento. Entonces empezamos a ver que ya la inteligencia artificial empieza a incorporar lo que se llama el contexto. Y el contexto ya uno no lo define, es donde uno ubica la definición. Empezamos a ver cómo Midjourney también fue evolucionando, empezamos a ver una silla en forma de aguacate y cómo lo cambia la calidad, empezamos a ver la precisión y la calidad que han ocurrido estos últimos años. Y ya estamos hablando de multimodalidad. Ya ChatGPT 4o ya habla, escucha y ve y puede tener como salida lo mismo, videos, imágenes, etcétera. Ya estamos en un camino de multimodalidad. Podemos ver casos como Sora, que es de ¿cómo se llama? OpenAI, que puede generar videos solo con una descripción, generando fotos y después un relato. Es decir, puede hacer algo que yo no viví, lo puede animar, lo puede llevar a video. ¿Qué cambió? Comenzar nunca fue tan fácil. Los usuarios profesionales ya comparten este poder de IA, ya todos estamos conversando como parte de este tema. Las aplicaciones se orientan a casos de uso específicos, ya estamos viendo usos en medicina, usos en la educación, usos en distintas partes. ¿Qué aprendimos? Que los humanos siempre tienen que estar presentes. El cliente es crucial y comprometerse con la innovación permanente va a ser un desafío para todo profesional. Hay que entender que se está gastando mucha electricidad con esto. También hay un tema de responsabilidad en todo el tema, pero es un tema eh, que se avecina, ya se están abriendo centrales nucleares, ya el gasto de inteligencia artificial está siendo considerado y uno de los elementos a tener presente. Como bien dije, partimos y estamos en una inteligencia artificial general, pasamos a Machine Learning, hablamos de redes neuronales y ya los últimos años de este modelo generativo. Empecemos a hacer un poco de historia, siempre es bueno hacer historia. Alan Turing, que hay una película, El Código Enigma, que el que no ha visto es muy buena, fue uno de los padres que empezó ya a ponerle electricidad a algo que tal vez antes era manual. Antes uno veía esas calculadoras de hace 2 siglos y eran muy manuales, ya le puso electrónica. Pero la primera persona que empezó ya a hablar de inteligencia artificial parte entre el 55 y 56 desde las universidades, en Stanford propiamente tal, y genera una primera definición subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que pueden imitar comportamientos inteligentes, 1955. Ya empieza a salir el concepto de la neurona biológica y que tenía que existir una neurona electrónica, y sale el perceptrón 58, que son múltiples entradas, una función y una salida, algo que se puede ver simple.
Después empieza a ver el primer juego de ajedrez, pero estos juegos eran más que nada árboles de decisiones, si hace este movimiento a este otro. Lo mismo que pasa con el primer chat, que en el fondo también era una serie de preguntas y respuestas, pero eran árboles de decisión, básicamente. Y después vino los 70, 80, 90, que se le llama el invierno y la IA, que se generaron modelos, pero tal vez no existían muchas cosas como las capacidades de procesamiento. Nos llenamos de ciencia ficción, eso sí, empezamos a imaginar ese futuro que hoy día se acercó notablemente a todas estas cosas que antes veíamos, los robots, ya vemos las fábricas de Tesla, ya vemos cómo la gente habla con la inteligencia artificial, pero en ese periodo hubo mucha ciencia ficción que hoy día la vemos cada vez más real. Empezó a haber una composición de visión, lenguaje natural de procesamiento, distintos niveles de inteligencia artificial. Ya en 97 empieza a salir una cosa que ya empieza a volver, ya salimos del invierno, pero poco a poco ya todavía estamos no en pleno verano, ya empezamos con una primavera, un poquito de calor y ya empieza a ver Deep Blue, que es una inteligencia artificial de ¿cómo que se llama?, de IBM, que le gana al campeón mundial de ajedrez. Después vino Watson, el 2011, que ya empezó a competir en programas de talento. Y ahí ya hoy día, el 2010, parte lo que le llamamos la nueva era o la era moderna de la inteligencia artificial, donde los contextos son importantes y donde empiezan a salir personajes, como inicialmente Denis Hassabis y Mustafa Suleyman, que invitan a una persona para que los presente y les presente a los creadores de PayPal, y si ven ahí está Elon Musk. ¿Y qué es lo que crean? Una empresa que se llama DeepMind. Y DeepMind se termina asociando también con la gente de Google, que hoy día sigue siendo el brazo armado de Google para el tema de inteligencia artificial. Pero en este periodo también se empiezan a pasar cosas, empiezan a traer talento. DeepMind contrata a una persona que se llama Geoffrey Hinton y de alguna forma él venía del mundo académico viendo todo este tema de las imágenes y haciendo algoritmos predictivos de imagen. Y trae a todo su equipo. Acá empiezo a nombrar algunas personas, como Ilya, que ya van a ver la importancia que tiene en el mundo de la inteligencia artificial. Y esa foto que ven a todos estos personajes en tipo 2015, ya empiezan a mostrar los talentos y los recursos. Por supuesto, acá viene una pelea que es bien anecdótica de Elon Musk con todo el resto. Bueno, empiezan las peleas, pero entre medio siguen desarrollando. Y AlphaGo versus Lizol, Go, vino una inteligencia artificial que estaba desarrollado por DeepMind, que en el fondo le gana al campeón mundial de Go. Y ahí hay una frase que dice él: pensé que AlphaGo estaba basado en cálculos probabilísticos y que era meramente una máquina, pero cuando vi este movimiento cambié mi punto de vista. Por supuesto, AlphaGo es creativo. Y ahí ya empezamos a ver que algo estaba pasando distinto. Y junto con eso empieza a aparecer en la escena una persona que era el CEO de Incombinator, que es la principal aceleradora de Silicon Valley, y aparece Sam Altman. Y Sam Altman crea una empresa que todos saben y que hoy día es OpenAI, pero recluta a grandes cerebros, dentro de los cuales está Ilya, junta al fundador de, ¿cómo se llama?, LinkedIn, y a varios más próceres, dentro de los cuales también estaba de nuevo, ¿cómo que se llama?, Elon Musk. Pero el movimiento importante vino cuando Altman le presenta a Satya Nadella lo que estaba haciendo. Y Satya Nadella queda impresionado y compra una pequeña porción de esta OpenAI. Empiezan a haber fugas también, como estos dos que salen de OpenAI y fundan Anthropic. Anthropic, para los que no conocen, es como el brazo armado de inteligencia artificial de Amazon. Y ahí viene ya cuando los grandes cerebros del mundo, en particular, como que se llama Bill Gates, dice: oh, acá hay algo que está pasando. De hecho va, como que se llama, se junta con Sam Altman, y él todavía no creía mucho, y le dijo: oye, si en un mes tu inteligencia artificial logra pasar la prueba de universidad, te voy a creer. Volvió un mes.
Bill Gates contrató a las principales personas para que hicieran como que se llama la prueba, y en 2 minutos hizo toda la prueba y tuvo un 99% de éxito. Y ahí Bill Gates dijo, oh, acá hay un paradigma nuevo, y le puso infinitas fichas, le pasó toda su maquinaria para como que se llama, toda la maquinaria de procesamiento, y puso más plata para el tema de la inteligencia artificial. Y ahí vino, en noviembre 30, llega ChatGPT, en el cual es uno de los crecimientos más grandes que ha tenido como que se llama, la adopción de algo. Empieza a salir en todas partes, empezamos a jugar todos, nos empezamos a maravillar y a entender que, oh, acá hay algo que no nos habíamos dado cuenta, que se venía gestando, pero ya está en un nivel que es para adoptarlo. Y ahí ya viene todo el tema ¿cómo que se llama?, de desarme un poquito de alguno de estos temas. Mustafa se va a Microsoft, y Mira Murati primero asume, reemplaza a Altman, pero después vuelve, y ahí arman sus propias empresas. Y una cosa importante, el Jeffrey y el Hasabi son los actuales premios Nobel de física y el premio Nobel de química. Son personas de inteligencia artificial. Entonces empezamos a ver cómo la inteligencia artificial ya empieza a estar en campos que uno no entendía. ¿Por qué como que se llama Hinton gana el premio Nobel de física y el Hasabi de química? Empezamos a ver a Gore 4, cómo Sam Altman ya desarrolla su propia inteligencia artificial. Muchos dicen que compró parte de la idea de comprar ex Twitter, fue que tenía una base infinita de conocimiento por cual podía entrenar los modelos. Entonces, acá un poquito, 4 láminas para mostrarle un par de cosas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque hasta el momento le he contado los usos, cómo nos ha ido asombrando, los actores, pero también es importante entender. Y lo más fácil de entender es como cuando uno llueve. Cuando yo era joven, veía el tiempo y decía que no iba a llover, yo salía con el paraguas igual. ¿Por qué? Porque había pocos sensores, la conectividad era baja, los modelos de clima eran muy básicos y el pronóstico tenía una probabilidad muy baja de éxito. Hoy día es todo lo contrario, muchos sensores, mucha data, la conectividad en tiempo real, los modelos muy sofisticados y los pronósticos tienen un porcentaje de éxito muy grande. Y eso tiene que ver con cómo yo parto. Yo parto y en los años 50 había un problema y había un humano que resolvía un problema. Y alguien en algún momento dijo, no, eso tiene un límite. El límite no puede haber para cada problema un humano que haga un algoritmo y lo solucione. Lo que necesitamos es replicar el cerebro humano. Suena potente, replicar el sistema humano. Y eso fue lo que empezó a hacer la inteligencia, y eso es lo que se planteó en un momento, que era la inteligencia artificial general, que se habla hoy día, que es esa duplicidad del humano. Y esto tiene que ver con la magia discriminadora del cerebro. Yo siempre digo en una clase, si yo a un niño, sin mostrarle nada, ninguna foto, totalmente inocente, el niño lo pongo delante de un león, capaz que vaya a abrazar el león. Si le pongo por otro lado, y días antes le entreno y le digo, mira, y ve el león comerse a alguien, no se acercar al león. Si yo le muestro una vez una vaca, después le muestro una segunda, va a identificar la vaca. Ese concepto es parte de lo que empiezan a buscar las personas más modernas, de empezar a discriminar. Entonces, con pocos datos es difícil extrapolar bien. Hay muchas extrapolaciones posibles, por lo cual también al principio esto empezó a hacer. Ahí empezaron a haber muchos temas tecnológicos nuevos, tipos de base, cómo yo almacenar la información, empezó a haber este cloud computing, big data y nuevos procesadores, empezaron a haber nuevas bases de datos, para los que no saben, empiezan desde lo estructurado, pero hoy día se habla mucho de las bases de datos vectoriales, que son las que dominan la inteligencia artificial. Se empieza a pensar en la paridad humana. Yo no tengo por qué ser perfecto, tengo que ser a lo menos igual que el ser humano. El ser humano no se acuerda de todo,
Yo siempre les digo a algunos, hagan el ejercicio de dibujar el símbolo de la Coca-Cola. Lo reconocen, pero les aseguro que nadie lo va a hacer perfecto, porque el cerebro no es perfecto. Entonces se empezó a acercar y empezaron a hacer que bastaba que esta inteligencia artificial fuera a lo menos tan parecido a lo que hace el ser humano. Y ahí empiezan a existir lo que son los contextos, las capas, que se desarrolla mucho lo que son, sobre todo en temas algorítmicos y matemáticos, lo que son las redes neuronales. Y acá viene la magia. Esta es la gran magia que les quiero dejar para que vayan pensando. Se genera tipo 2015-2017 el concepto de generador discriminador, que es la esencia de la inteligencia artificial generativa. Les doy un ejemplo. Al generador le enseño un lápiz y un papel, nada más. Y al discriminador le pregunto, dibuja a Ricardo Cortés. Lo primero que va a ser una raya. Se va a devolver y va a decir con una probabilidad de 0,00001 ese es Ricardo Cortés. Y eso lo guarda, lo vuelve en forma infinita, y yo habiéndole mostrado cuál era Ricardo Cortés, sin previo, como que se llama conocimiento, pero sí con un entrenamiento largo, y sí solo sabiendo usar un lápiz y un papel, va a terminar dibujando a Ricardo Cortés. Entonces, hoy día esa es la esencia, por eso se habla mucho del entrenamiento. El entrenamiento, yo acá al generador le enseñé el lápiz y el papel. A través de discriminar y un proceso de entrenamiento, yo voy convergiendo a llegar a un proceso aceptable. Y eso es lo que está. Entonces, esto empezó también el concepto, como ven acá, solo esto para mostrar la matemática que hay en el concepto de difumación, que yo busco lo más cercano, pero no lo perfecto, y para eso se generan algoritmos y mucha mecánica, y el cerebro reconstituye a través de recuerdos difuminados, y eso es lo que hace un poco la inteligencia artificial. Y el 2017 ya es como el golpe de gracia que viene y se genera el concepto Transformer. Los que no saben, GPT significa Generic Pre-trained Transformer. Transformer nació de Google y es un tema que nació para las traducciones y pone dónde pongo yo el punto de equilibrio, dónde pongo el pivote, y eso ayudó también a entender las preguntas y entender un poquito todo lo anterior. Entonces, hoy día hay mucha matemática y las ideas generales, los prompts pueden hackear haciendo preguntas laterales, volvimos siempre, se necesitan datos, los datos juntos y luego capas, y las empresas usan modelos. Entonces, ¿qué son los principales elementos? La IA, Machine Learning, grandes datos, y contexto y aprendizaje nocturno, profundo, este generador discriminador, sistemas cognitivos, difumación, transforme, y todo eso es lo que hoy día nos da. Ha salido DeepSeek, que nos ha sorprendido. Estamos viendo que nos han colonizado los datos muchas empresas norteamericanas, pero los rusos y los chinos están haciendo su tema, y los chinos también tienen su tema. Y también hay que tener cuidado, que todo esto está generando mucha desinformación, está generando fake news que pueden ser y erosionar ciertos democráticos. Acá uno ve un video falso que generó Macri, y si uno lo veía parecía que era realmente él para las elecciones municipales. Yo creo que hay todo un tema ahí de la ética. Y por lo cual, un poquito la inteligencia artificial, la analítica de datos, los sesgos, son temas que son grandes desafíos para los tiempos que vienen. Explicar todo esto es importante, verificar el sistema, mejorar, etcétera. Las performances, la interpretación, la supervisión, los sesgos, el impacto, los desarrollos de fuerza volar, la fuerza de mercado son importantes. Y me gusta terminar a mí con esta frase. En algunos años, ¿será el humano lo disruptivo? Yo creo que estamos en un tema que todavía no terminamos de entender la profundidad del cambio. Coincido con Ramón que estamos transitando en una parte bien desconocida.
no sabemos nuestro rol, no sabemos cómo va a ser la educación, no sabemos cómo va a ser el valor que generen las empresas. Hoy día yo soy asociado de una empresa, de una software factory grande, y se ha reducido a la mitad los programadores y producen el doble de lo que producían antes, usando inteligencia artificial. Estamos viendo estos agentes virtuales, que son procesos que de alguna forma nos reemplazan en ciertas tareas repetitivas. Entonces, creo que hay mucho, pero siempre lo humano tiene un espacio. Y creo que el gran desafío de muchos intelectuales y de muchas personas de ciencia es saber ubicar bien lo humano, porque la gente necesita eso.